¿Quién ganaría en una pelea entre el SCP-3000 y el SCP-169? Poderes y habilidades de SCP-3000. SCP-3000, conocido como Anantasesa, es una gigantesca anguila mora que habita en el Golfo de Bengala. Es una entidad de naturaleza anómala con las siguientes habilidades. Excreta un aceite psicoactivo llamado I-909, que afecta la memoria y la conciencia de aquellos que lo consumen o se acercan demasiado. Posee un aura mental que provoca amnesia, paranoia y pérdida de identidad en cualquier ser que lo perciba. Es una entidad casi inmóvil pero increíblemente antigua, con posible conexión a fuerzas extradimensionales. Tiene una resistencia extrema a daños físicos debido a su tamaño y naturaleza anómala. Se alimenta de la conciencia y los recuerdos de sus víctimas, causando un deterioro mental irreversible en sus presas. Hazañas y logros. Ha resistido cualquier intento de la Fundación SCP para contenerlo o estudiarlo completamente. Su efecto mental es tan fuerte que incluso aquellos que simplemente saben de su existencia pueden verse afectados. Es considerado una de las anomalías más peligrosas en términos de influencia psicológica y cognitiva. Ahora veamos con el SCP-169. Poderes y habilidades de SCP-169. SCP-169, conocido como el Leviatán, es una criatura de proporciones titánicas, descrita como un ser similar a un crustáceo o un leviatán marino que mide miles de kilómetros de largo. Sus habilidades incluyen tamaño colosal, considerado más grande que cualquier criatura terrestre o marina. Capacidad de alterar el ecosistema marino con solo moverse, generando tsunamis y cambios en la geografía. Posible inmortalidad debido a su naturaleza desconocida y su resistencia extrema. Afecta las mareas y la actividad geológica solo con su existencia. Hazañas de SCP-169. Ha permanecido dormido durante siglos, pero su leve movimiento puede generar terremotos y cataclismos. Se cree que su tamaño abarca casi continentes enteros bajo el océano. Es considerado una de las mayores amenazas de clase Keter debido a su impacto potencial sobre la humanidad. Escenarios. Escenario 1. Combate físico. SCP-169 tiene una ventaja abrumadora en tamaño y fuerza. Un simple movimiento suyo podría aplastar a SCP-3000 sin dificultad. Sin embargo, SCP-3000 es una entidad resistente y su naturaleza anómala podría hacer que sobreviviera de alguna forma, aunque en términos físicos, SCP-169 lo supera ampliamente. Ganador, SCP-169. Escenario 2. Poderes especiales. Aquí la ventaja cambia. SCP-3000 no depende de fuerza bruta, sino de su influencia psíquica y su veneno I-909. Si SCP-169 es una criatura biológica con algún tipo de conciencia, SCP-3000 podría deteriorar su mente lentamente, provocando que entre en un estado de confusión, pérdida de memoria o incluso coma. Si SCP-169 no es afectado por la mente y los recuerdos, entonces sería inmune. Ganador. SCP-3000 si SCP-169 tiene una mente funcional. SCP-169 si es completamente inmune. Escenario 3. Sin restricciones. En una batalla sin restricciones, SCP-3000 podría intentar afectar a SCP-169 con su aura mental, pero la diferencia de escala es enorme. SCP-169 podría destruir todo el ecosistema donde habita SCP-3000 con un simple movimiento, dejándolo sin un lugar donde existir. Sin embargo, si SCP-3000 logra afectar su conciencia lo suficiente, podría convertir a SCP-169 en un ser inerte o perdido en su propia mente. Ganador. SCP-169 en términos de poder físico absoluto, SCP-3000 si su habilidad mental puede afectar a SCP-169. Conclusión. Si la pelea se basa en fuerza bruta, SCP-169 gana sin discusión debido a su tamaño masivo y su capacidad para alterar el océano con su mera existencia. Sin embargo, si SCP-3000 logra afectar la mente de SCP-169, podría neutralizarlo lentamente, llevándolo a un estado de inmovilidad total. En un combate sin restricciones, SCP-169 tiene la mayor ventaja, pero SCP-3000 podría ganar si su influencia mental es lo suficientemente fuerte para dejar al Leviatán fuera de combate. Ganador final, SCP-169. A pesar de los efectos mentales de SCP-3000, SCP-169 es demasiado grande y poderoso para ser derrotado. Su tamaño abrumador, su capacidad para alterar el océano con solo moverse y su posible inmunidad a los efectos mentales le dan la ventaja definitiva. SCP-3000 podría afectar su conciencia si SCP-169 tuviera una mente convencional, pero no hay pruebas de que el Leviatán sea susceptible a su influencia.
Mientras que SCP-3000 necesita un ambiente estable para sobrevivir, SCP-169 podría destruir por completo su hábitat con un solo movimiento, dejándolo sin oportunidad de contraataque. En un enfrentamiento sin restricciones, SCP-169 ganaría simplemente con su presencia en movimientos, mientras que los efectos psíquicos de SCP-3000 no serían suficientes para detenerlo. Victoria para SCP-169. SCP-169 Wins, dale like y suscríbete.